Bueno, saludamos a las chicas de la grabación y el día de hoy vamos a estar viendo lo que nos hace mujeres del libro El cerebro femenino de Luan Brissendin y abarca más o menos de las páginas 23 a la 33, todavía conforma parte de la introducción del libro. Y bueno, aquí, bueno, quienes hayan tenido la oportunidad de leer se van a dar cuenta que hubo como, tocaron varios temas, aunque fue introducción, y dentro de ellos muchos tabús que tenemos, queriendo o no, consciente o inconscientemente, ya la verdad hay muchos que estamos quitando actualmente en nuestra sociedad, pues está más modernizada, más actualizada, y hay muchos que nos detienen, pero todavía en las culturas anteriores y a veces hasta nosotras inconscientemente aludimos a estos tabúes. Y el primero es las mujeres son débiles. Aquí, ahora sí que me gustaría que participaran las chicas que están aquí en Zoom para poder hablar un poquito sobre estos tabús, sí, no y por qué. Para hacerlo más rápido, un tabú por chica. Entonces, Marinés, si nos apoyas dando tu opinión acerca de esto, las mujeres son débiles en todo aspecto, emocional, física, mental, mente. Yo opino que muchas veces se dice que la mujer es débil porque la mayoría de mujeres, y siendo sinceras, pues nos dejamos llevar por las emociones, ¿no? Por lo que sentimos en el momento. O no digo que todas, pero pues la mayoría como que en el momento en el que pasan las situaciones, muchas veces como que las mujeres sentimos más y eso hace que como que nuestras emociones nos saturen a nosotras mismas y nos sintamos como con esa necesidad de sacarlas de nosotras y por eso muchas veces hacemos acciones o cosas que nos hacen ver débiles según los demás, pero pues también no es que seamos más débiles, sino que pues al ser mujer y al tener diferentes dones que tiene el hombre, él tiene los suyos y nosotros tenemos los nuestros, pues estamos destinadas a sentir más y a tener sí, pues ese desarrollo emocional y pues es parte pues de nuestro desarrollo el aprender a controlar nuestras emociones, porque pues eso sí puede decirse que nos hace débiles en el sentido de que nos hace tomar decisiones impulsadas por ellas y muchas veces no los pensamos con tanta racionalidad como deberíamos hacerlo. Y no lo pienso tanto en el aspecto físico porque he visto a mujeres que son más pues fuertes que otros hombres y pienso que también eso pues puede ver con el pensamiento también porque pues cuando una mujer se deja llevar por sus emociones, pues también eso afecta y repercute dependiendo de la emoción que sea, pues en el cuerpo y pues en lo físico y en pues cada parte de pues sí, de su cuerpo y de su persona y ya. Ok, muchísimas gracias. Mencionas algo muy importante que es, tal vez si la sociedad piensa que eso es debilidad, pero que también nosotras podemos sentir más, es un don. Que obviamente los hombres no tienen esa pues capacidad al mismo nivel que nosotras, pero como bien dices, es importante. Y físicamente yo también ahí consideraría que depende, porque finalmente también los hombres tienen más, a poder desarrollar más músculo por sus altos niveles de testosterona, pero eso no significa que sean pues fuertes, tal vez sí tengan una capacidad mayor para cargar cosas, pero fortaleza es una cualidad también pues de carácter. Entonces, pues sí. Muchas gracias, Marines. Esta le voy a preguntar a Vale. Vale, el siguiente tabú es, ¿las mujeres son menos inteligentes en comparación con los hombres? ¿Los hombres son más inteligentes que nosotras? Ay, ya es que no podía activar mi micrófono. Este, no quiero decir como un sí o un no así directo, pero yo diría que igual un poquito tomando lo que comentó Marianne en la pasada, tomando lo de las emociones, creo que no decir que somos más inteligentes, pero que igual esa capacidad como de poder sentir más las cosas o a tomarnos el tiempo de como analizarlas. Obviamente sí también podemos actuar por impulsos, pero yo creo que en general, bueno, igual tú me corregirás, creo que nosotras, bueno, a lo mejor los hombres suelen actuar más por impulso al no dar ese como apertura de sentir o
o detenerse para analizar qué está pasando. Entonces creo que eso también es inteligencia, o sea, no hablando de inteligencia como de conocimiento, sino inteligencia a lo mejor de como ser más observadoras, al observar, analizar más las cosas, como tomar más cosas en cuenta, no solo como a simple vista, sino como tener más, no sé, una perspectiva un poco más amplia. Y creo que también eso hace que pues involucre la inteligencia. Entonces yo diría que este tabú es falso. Ok, muchísimas gracias, vale. Pues, pues sí, sí y no, porque como bien Marinés decía, pues finalmente tenemos unas capacidades distintas, como bien dices, de hecho, das como igual en el clavo de nosotras tenemos una mayor capacidad de inteligencia emocional, porque sabemos expresar nuestras emociones de mejor manera y al mismo tiempo entenderlas de los demás, cosa que los hombres no. Pero justamente este tabú de somos menos inteligentes, tienes toda la razón, es falso. No, no somos menos inteligentes. De hecho, ahí Loan nos menciona que en cuestión como de coeficiente intelectual, pues más o menos son muy parecidos, sino que iguales, tanto hombres como mujeres. Y en este caso, las múltiples inteligentes, que me parece son 7 u 8, en este momento no me acuerdo, pues sí tienen a variar dependiendo del género, pero pues en coeficiente intelectual, pues ahí también no nos quedamos atrás. Y creo que es nuestro último, sí, nuestro último tabú. No sé si nos pudieras apoyar, Eli. ¿Las mujeres hacen ciencia? Ese sí, no lo conocía. Eh, y la verdad no. O sea, las mujeres hacen ciencia. Pues yo creo que es como la inteligencia, o sea, yo creo que la inteligencia en sí no es por género, tanto hombres como mujeres podemos desarrollar la inteligencia y la ciencia. Yo creo que como lo decían, lo que nos marca mucho a nosotras es lo emocional, ¿no? Entonces, este, de pronto los hombres, por ser más racionales, podrían ser más científicos, pero aún así también depende de personalidad. Habemos mujeres que somos más analíticas que otras, ¿no? O sea, sí nos va a mover la emoción, siempre es algo nato, nuestras hormonas, así fuimos estructuradas, pero no, yo creo que no, yo creo que sería como lo mismo de la inteligencia, que tanto hombres como mujeres podemos desarrollarla. Ok, muchísimas gracias. Pues sí, también igual, pues esto es muy cierto. Lo puse así como las mujeres hacen ciencia, porque no sé si se han dado cuenta digo, ahorita no tanto de nuevo, pero pues al final es un tabú que todavía se llega a tener, de que la mayoría, por ejemplo, de carreras universitarias orientadas hacia la comunicación o el diseño, cosillas así, sí, la mayoría son mujeres. Y las carreras universitarias de ingenierías, química y demás, la mayoría son hombres, porque justamente hay como cierta tendencia a que los hombres se vayan más por carreras de ese estilo, de ingenierías, de química, de electrónica, y las mujeres más hice algo de comunicación, de pedagogía, de diseño gráfico, de psicología. Y esto también en parte, bueno, aquí la autora nos mencionaba dos cosas. Una es que la sociedad también ahí se ha metido como cierta, pues por así decirlo, presión de que mujer, tú no puedes ejercer una ingeniería porque es muy demandante y tú no solo puedes estudiar, sino que también tienes que cumplir tus múltiples roles, de ser mamá y ser esposa y hacer esto y hacer aquello y trabajar para ocuparte del hogar. Bueno, un montón de cosas. Y otra de las cosas es que las mujeres se llegan a inclinar más por áreas no tan científicas, ya que tienden más hacia la comunicación, hacia las emociones, esto que comentábamos. Sin embargo, estas carreras, por así tomarla, la ingeniería, va de
es más demandante y aparte la mayoría trabaja solos, no hay tanta comunicación con otras personas, lo cual a las mujeres no les gusta a la mayoría. Como bien nos comenta Eli, pues hay de todo un poco, hay gustos pues para todos, sin embargo, pues sí es como una tendencia que está aquí bastante arraigada, y algo que sí me gustaría hacer hincapié es en la primera opción que nos menciona Luan, de que a las mujeres se les ha dicho como no te inclines hacia una carrera demandante porque tienes que ser primero mamá y esposa. Ya lo habíamos platicado, no es ni que debas irte a una carrera demandante, ni que debas ser mamá y esposa, no debes nada. Más bien, nosotras nos guiamos, hemos entendido por la voz del Señor, independientemente a lo que la sociedad antigua nos diga de no, tu realización como mujer está en ser esposa y mamá. Independientemente de lo que la sociedad actual nos diga, no, es que tu realización está en el área profesional, pues sabemos que en realidad nosotras no estamos buscando una realización personal, porque nosotras vivimos por y para el Señor. Entonces, en este aspecto, también quitarnos como de esos tabús de, es que no es 100, es que nuestras áreas son otras, o es que nada más la mujer necesita ser este pulpo andante de yo me hago cargo de esto, yo me hago cargo de aquello. Les decía, creo que antes de iniciar la grabación a las chicas que he estado estudiando un poco de finanzas, y algo que sí era como algo alarmante ahorita que estaba estudiando, era acerca de que la estadística en mujeres que trabajan, la mayoría no solo trabaja, sino pues cumple un rol de esposa, de madre, de crianza en los hijos y todavía pues de atender al hogar, y la mayoría de hombres solamente se ocupan del área laboral, nada más. Entonces se hacía como esta pues comparación hasta cierto punto, y que nosotras necesitamos tomar en cuenta que nuestra feminidad no depende de un rol, ya lo hemos mencionado, pero sin embargo no se nos la sociedad actual nos ha dicho como no, no solamente te inclines por el ser mamá para ser realizada, pero también necesitamos cambiar nuestra percepción hacia los hombres. Un hombre que ha desarrollado masculinidad no solamente se encarga de la provisión económica, se encarga de la provisión física, claro, emocional y espiritual de su hogar. Él es el sustento de su hogar y él está atento a las necesidades de su hogar, de nuevo, materiales, físicas, de qué hacer, de comida, de crianza, porque el rol del hombre es en todos lados. Se nos ha dicho como bastante de, no, es que es solamente proveedor de lo material, pero pues no es cierto, tiene más lados. Por eso lo que veíamos en la primera imagen antes de iniciar la grabación de por qué se le atribuye a él solo el dinero, pero sí a la mujer la crianza. De nuevo, más tabús que necesitamos depurar. Y adentrándonos un poquito más a este versus de cerebro masculino versus cerebro femenino, pues bueno, más del 99% del código genético entre nosotros, hombres y mujeres, es igualito. Pero hay un menos de 1%, y ese menos de 1% tiene una diferencia muy importante. Sí, aquí la autora en el libro nos presenta un ejemplo de si nos pudiéramos como ubicar en algún lado entre hombres versus mujeres en cuestión de estructura cerebral, a los hombres los podríamos ubicar como una montaña, que solamente se va desgastando con el tiempo. Y nosotras mujeres los podríamos ubicar como el clima, que cambia, no es constante. Unos días está muy soleado, hay un arcoíris, otros días hay lluvia, otros días hay frío, granizo. Nosotras somos así. Y algo que sí nos recalcaba la autora es, esto no te hace mejor o peor. No porque un hombre solamente pase por el desgaste, significa que es más. Estamos dotados de capacidades distintas, de gustos distintos, tendencias distintas. Nuestra estructura neuronal es distinta, aunque sea por un 1%, es distinta nuestra estructura neuronal, y que la estructura neuronal sea distinta tiene un impacto muy grande. De hecho, eh, aunque hay, les decía, estas diferencias, pues en realidad, aunque son sutiles, son bastante profundas. ¿Sabían un dato muy interesante que leía en esta, ¿cómo se llama? Ay, bueno, ahorita termino, ahí voy. Perdón, me distraje. O sea, la autora nos menciona aquí un dato muy interesante, que durante la etapa de la menstruación en nosotras mujeres, nuestro cerebro está cambiando día
con día. Imagínense, por eso no podemos ser la montaña, por eso no podemos ser el sustento de algún hogar, física, emocional y mentalmente, porque simplemente no se puede. Los hombres están diseñados para hacerlo, nosotras no. Además, algunas partes de nuestro cerebro cambian hasta el 25% cada mes. Por eso somos tan irregulares con nuestros altibajos que de nuevo, como ya lo habían mencionado, tiene sus ventajas, por supuesto que sí, porque si nada más nos inclináramos hacia el lado emocional nosotras mujeres, pues no habría nada de como stop a las emociones. Y si solo se inclinara hacia la tendencia masculina de como más reactivos, pues nos veríamos todos así. Entonces, pues finalmente vemos que es el balance. Aquí ya nos comparte que básicamente creo que ya lo dijeron todo, pero sí me parece que las mujeres siempre somos más estereotipadas, totalmente. Siempre se nos inculca más cómo obtener esa imagen de perfección que nos pintan desde pequeñas y somos tan bombardeadas por cosas como la cirugía plástica, que envejecer es algo malo en el caso de la mujer, y en los hombres no son tan bombardeados en su físico, pero sí mucho en el tener dinero, en la pornografía y ese tipo de cosas. Y sí creo que pues la manera en la que piensan ambos sexos es diferente tanto por lo que nos incita el mundo como también porque cada uno tiene atributos diferentes, los cuales fueron dados por el Eterno, así como nos dice la Biblia, es fuerte, proveedor a su pueblo y padre también tiene atributos sensibles. De hecho, uno de los nombres que se le da al Eterno es el Shaddai, que significa en su raíz etimológica el que amamanta, lo cual es un atributo como de mujer, porque nosotras las que podemos amamantar. Creo que cada uno puede ser fuerte a su manera, sobre todo esa fuerza y capacidad viene de Dios y no de nosotros. Creo que lo que agregaría en cada uno es el estudio de la palabra, ya que es la única manera en la que somos completos. Muchísimas gracias por tu participación, Jan, fue muy valiosa. Y pues sí, totalmente, somos estereotipados de distintas maneras, pero como bien dices, el núcleo está no en ser iguales, porque no vamos a poder ser iguales a los hombres. Digo, aquí la clara prueba, el cerebro de los hombres no está cambiando, el de nosotros siempre está cambiando. Pero de nuevo, que esos atributos pues sean los que el Señor quiere que reflejemos, porque finalmente tanto el hombre como la mujer reflejan el carácter del Señor, pero de una distinta manera. Que claro, sin el Señor pues estamos nada más divagando en el mundo y que vamos a reflejar, pues nada. De ahí viene el machismo, el feminismo, fuera de la palabra. Y bueno, volviendo a esto, les decía, entonces, ¿cómo podríamos ubicar el estado neurológico emocional de un hombre? Como una montaña que envejece, nosotras como el clima. Aquí les traje algunas diferencias entre hombres y mujeres. Empezamos por el de los hombres. El cerebro de los hombres tiene un mayor tamaño, que entre 10 a 15% más grandes que el de las mujeres y no está relacionado con diferencias de inteligencia entre géneros. De hecho, tenemos el mismo número de células cerebrales, tanto hombres como mujeres, solo que el tamaño del cráneo es más grande en ellos y en nosotros es más pequeñito, pero al final las células siguen siendo las mismas. El hipocampo y la amígdala, el cual es importante en la formación de la memoria y en las emociones, es en promedio mayor en los hombres. Aquí supongo que se equivocaron porque es menor, pero bueno. El autismo es 4 veces más frecuente en hombres. Una hipótesis sostiene que se produciría como resultado de altos niveles de testosterona en el útero. Esto también es muy cierto. También nosotras mujeres tendemos a tener más sustancia gris, aparte nuestra corteza cerebral es más gruesa y la de los hombres tienen una mayor sustancia blanca. Nosotras mujeres tendemos a ser más empáticas y obtenemos mejores resultados en las pruebas de memoria y de lenguaje verbal, pero los hombres tienden a ser más agresivos, porque ya lo habíamos visto cuando hablábamos de de la estructura de nuestro cerebro. Nosotras, nuestra corteza prefrontal es la que le pone el stop a todo lo demás que está pasando, como no, espérame, piensa las cosas, no actúes por impulso. Y al de los hombres, pues se la brinca. Por eso son más reactivos. Por eso muchas veces no piensan 2 veces lo que hacen o lo que dicen. También el cerebro cambia en respuesta a la experiencia. Cuando observaron cualquier
Cualquier observación de las diferencias entre el cerebro de los hombres y mujeres también podrían deberse a diferencias en la crianza y en la socialización. De hecho, también cómo se estimula a hombres y mujeres en cuestión emocional y verbal durante la infancia es bien importante. Acá les traje más diferencias que Loan nos menciona en el libro y se me hacen interesantes poder conocerlas porque al final vamos entendiendo cómo somos nosotras y al mismo tiempo cómo son los hombres. De nuevo, no podemos demandar algo de ellos que simplemente no es nato. Y al viceversa, también todo hombre debería conocer esto para saber de... Es un poco inestable, eso no significa debilidad, solamente significa que tenemos más procesos hormonales, porque a través de nuestro cuerpo el Señor permite que se forme otra vida, cosa que los hombres no pueden. Nosotras tenemos una mayor sensibilidad al estrés y al conflicto, cosa que los hombres no. Si para, no sé, si pudiéramos asemejarlo, no sé, para un hombre la misma cantidad de estrés es esto y para nosotras es esto. Porque simple y sencillamente a nosotras nos va a preocupar más. De hecho, en el libro nos menciona que por eso la mayoría de mujeres tienen un niveles de estrés mucho más altos que lo de los hombres, porque en la sociedad actual la mujer necesita salir a trabajar, cumplir con su carrera profesional, atender a su esposo, a sus hijos, crianza, casa, ella, bueno, no se da abasto. Y por esa misma razón tiene tanto estrés. Aquí ya nos pone algo que creo que es muy común, es que el Señor también nos ha hecho multitareas, ¿saben? O sea, la mayoría de mujeres pueden hacer varias actividades a la vez, mientras que el hombre solo puede concentrarse en una cosa. Eso es muy cierto, ya tenemos esa capacidad, pero sin embargo, algo que platicábamos la vez pasada es que la tendencia masculina siempre, la naturaleza caída del hombre siempre va a ser recibir, siempre. Y la tendencia femenina, caída, siempre va a ser dar. Y entonces, nosotras nos hemos acostumbrado a este estereotipo que se le ha puesto a la mujer, de no, pues, tú trabajas, tú hazte cargo de la casa, de la limpieza, de la comida, de la crianza, de atender al esposo, de verte bonita. O sea, como si fuera el mundo de Barbie, donde yo me hago cargo de todo. Pero en realidad, al conocer esta masculinidad que el Señor también les pide a todo hombre que trabajen, pues los proveedores son ellos. De hecho, ¿por qué el mayor estrés tenemos las mujeres? Porque se nos ha impuesto esto, se nos ha dicho esto, de, pues este cargo de 50 cosas, mientras que el hombre no se preocupa, porque está nada más pensando en una sola. Porque el hombre solamente, el libro nos menciona, solamente si hay em, una preocupación ya de vida o muerte en donde se está viendo invadido él o su familia físicamente, es cuando empieza a dispararse el estrés. Si no, no. Si no es de vida o muerte, no. Entonces, cualquier cosa de la rutina diaria que no sea de vida o muerte no le va a preocupar. Cosa que la mujer sí, si el niño ya se cayó, si ya hizo la tarea. Por eso mismo necesitamos también nosotras estar bien conscientes de que un hombre, hombre masculinizado, se va a hacer cargo de lo que le compete, no solamente de una provisión física, ya que va más allá, sino entonces nosotras lo que vamos a terminar haciendo, pues es haciéndonos cargo de todo y a la vez, cuando no se nos ha encomendado a nosotras, porque los hombres son ilimitadamente responsables ante el Señor. Entonces, a la próxima que nos vayamos a viajar también en un hombre, necesitamos tomar esto en cuenta, porque si red flag, si el hombre dice como, no, pues yo nada más me ocupo de esta parte y todo esto te toca a ti porque tú serías la esposa, bueno, ahí no es, porque entonces nada más se va a provocar que nuestros niveles de estrés incrementen a más no poder. Nosotras recordamos detalles emocionales con mayor intensidad. Ellos recuerdan los detalles con menor intensidad. Aquí la autora nos decía que, por ejemplo, una primera cita, la mujer puede recordar todo con detalle, qué comieron, a dónde fueron, por qué, para qué se puso, el perfume, y los hombres sí apenas si se pueden acordar del apellido. Nosotras procesamos estímulos visuales, pero con énfasis en la identificación y pasamos más tiempo procesando objetos mentalmente. De hecho, nosotras tendemos a sobrepensar las cosas, cosa que los hombres no, ya que su énfasis al pensar es la acción. De nuevo, nosotras todavía lo pensamos, lo meditamos y después podemos pasar a la acción. Los hombres les llega la idea y lo hacen.
De hecho, también escuchaba como en estadísticas, mujeres que quieren emprender se la pasan sobrepensando siempre y casi no llegan a concretarlo. Y si los hombres quieren emprender, usualmente ellos sí llegan a cumplirlo, por esta parte de que no lo sobrepiensan tanto. También, por aquí. Sí, total. También hay una mayor cantidad de neuronas en el área del lenguaje, observación emocional y memoria. Hola, Rebe, no te preocupes, bienvenida. Acá andamos viendo las diferencias entre nuestro cerebro femenino y el cerebro de los hombres. Les decía, pues hay una mayor cantidad de neuronas en nosotras en el área del lenguaje. Ya la habíamos platicado, a nosotras se nos da mucho más la comunicación que a los hombres. A los hombres hay que sacarle las palabras y cuando sí tienen interés, pues no hay que sacar las palabras. Todo fluye, entonces, ¿cómo se pueden dar cuenta que hay interés? Porque les fluyen las palabras. Digo, sí hay hombres como más platicadores, más extrovertidos, pero usualmente su tendencia no es tanto a ser estimulados con lenguaje, nosotras sí. No, la observación emocional y la memoria forman parte de nuestra fijación, mientras que en los hombres hay un mayor espacio cerebral dedicado al impulso sexual y a la acción. De hecho, en esto del impulso sexual hay 3 áreas, me parece, en donde se les destina, cosa que nosotras no. De hecho, en estadística, si pudiéramos pensar en cuántas veces este pensamiento cruza por la mente de los hombres, serían muchísimas al día, muchísimas. Obviamente no llegan a la acción muchos, pero sí está de constante en su cerebro. Después de la pubertad, después de los 14, 13 años, 15. Ya después de ahí está ese pensamiento en ellos, cosa que a nosotras sí llega a estar más dependiendo de nuestro ciclo menstrual, pero no tanto como en ellos. Nosotras tenemos más a expresarnos emocionalmente y tenemos más la capacidad para observar las emociones en otros. De hecho, nosotras desde muy pequeñas, desde más o menos desde que somos bebés, podemos identificar cuando es un tono de voz molesto, cuando la cara, el semblante está triste, cosa que los hombres casi no. Por eso, no sé si han visto luego en los memes, en las películas, es que yo le pregunté que qué tenía y me dijo que nada. Bueno, eso no sirve con los hombres decirles nada, porque simple y sencillamente no se van a dar cuenta. Entonces, en este caso, sí es necesario que se les exprese concretamente, pero muy concretamente, si no se disocian, muy concretamente qué está pasando. Porque si no, se aburren, se distraen, si nosotros nos damos como con muchos rodeos. Entonces, si se le va a expresar algo a un hombre, debe ser concreto. Si no, ya lo perdimos, porque ya se disoció. Y también no esperar a que identifiquen una emoción, porque es muy difícil que la identifiquen por sí solos. Los hombres tienen mayor predisposición hacia la acción y la agresividad. En nosotras les decía, pues hay más estrés psicológico en nosotras, y en ellos un menor estrés. También nosotras tenemos mucha influencia hormonal en nuestras decisiones profesionales y preferencias. Lo que les decía, estamos más dadas hacia la comunicación, por eso la mayoría de las mujeres prefieren áreas donde no sean tan demandantes y puedan socializar. A diferencia de los hombres que buscan áreas como más solitarias, áreas con mayor acción y solución de problemas. En habilidades únicas como agilidad mental, habilidad para conectar profundamente en amistades y leer emociones en expresiones faciales, ahí estamos nosotras, tenemos esos talentos de que podemos ser más ágiles mentalmente, podemos conectar de una mejor manera con los demás y también podemos entenderlos mejor, cosa que a los hombres de nuevo pues les va a costar y nosotros es más fácil que identifiquemos si alguien está triste, si alguien está contento, si alguien está enojado, cosa que pues rara vez les pasa a los hombres. El de poder entender qué le pasa emocionalmente a alguien más. Dentro de las habilidades especiales del área masculina está el enfocarse en la acción. Nosotros sobrepensamos mucho la solución de problemas. También nosotras como que en esta sobrepensar de qué hago esto, no, aquello, el riesgo. Ellos son como menos de pensar en el riesgo, la probabilidad y así, y se van más hacia la agresividad. Dentro de por qué es importante estudiar esto,
por qué necesitamos esta conciencia. Rescaté este fragmento del libro que está en la página 30, que se los voy a leer. Dice: los instintos biológicos son las claves para entender cómo estamos diseñados y son también las claves de nuestro éxito en el día de hoy. Si se es consciente del hecho de que nuestro estado biológico del cerebro guía nuestros impulsos, puede elegirse entre no actuar o actuar de modo diferente de aquel al que uno se siente impelido. Pero primero tenemos que aprender a reconocer cómo está estructurado genéticamente el cerebro femenino y cómo está configurado por la evolución, la biología y la cultura. Sin este reconocimiento, la biología se convierte en destino y quedaremos inermes ante ella. Aquí Luan nos presenta que por qué necesitamos también nosotras tomar en cuenta pues estas estructuras que posiblemente algo que somos más conscientes que repercute es la cultura, la manera en la que fuimos criadas, el sistema familiar en el que vivimos, pero sin embargo también es importante que tomemos este estado biológico del cerebro, ya que como bien decían ustedes, hay impulsos, aunque veamos como los hombres son más impulsivos, totalmente son más impulsivos, pero nosotros también somos impulsivas porque somos emocionales. Nosotros tenemos más hacia lo emocional, ellos más hacia la agresividad, pero al final son impulsos que necesitamos controlar, porque ya no vivimos para nosotros, no somos animales para dejarnos guiar por el instinto, más bien necesitamos en este autoconocimiento de ambos, tanto nosotras mujeres de nosotras mismas como de los hombres, de conocer, ok, cómo se comportan, cómo se guían y viceversa, porque solamente de esta manera podríamos desarrollar una empatía entre los dos géneros y entonces ya no sería igualdad, porque no vamos a ser iguales nunca los hombres, tenemos un cerebro distinto, ni ellos a nosotras, pero sí de que haya un trato justo, un trato digno y un trato respetuoso hacia ambos, cada uno desarrollando masculinidad y feminidad correspondientemente, porque finalmente llamados a pues reflejar el carácter del padre, sí, de una manera distinta, porque tenemos atributos distintos, pero al final llamados a reflejarla. Y también nosotras necesitamos analizar qué de estas tendencias temperamentales de hombres podemos tener, ya que cuando no hubo una relación sana con nuestra figura masculina en la niñez, en este caso, pues el hombre más cerca que tuvimos, se tiende bastante a desarrollar como algunas tendencias masculinas, como por ejemplo, el ser agresivas, que necesitamos no más bien quitar como la conducta, sino más bien sanar esa relación con esa figura masculina. Algo que les pasa a los hombres es que hay muchos hombres que tienen tendencias femeninas. Esto no quiere decir, Dais, que es homosexual, digo, ese es un trastorno, digo, no es el momento de hablar de eso, pero la homosexualidad es un trastorno, pero hay hombres que se consideran heterosexuales, pero que aún así tienen una tendencia femenina. ¿Por qué? Porque quieren que se les vea, porque quieren que se les apapache, que se les diga que se ven bien, que es lo que ellos tienen sus desbalances pues emocionales, aunque ni hormonas, no tienen tantas hormonas como nosotras. Entonces necesitamos también identificar eso en los hombres, porque si se presenta como este desbalance emocional, bueno, esa es una alerta de que no se ha desarrollado masculinidad y pues sí nos debería ser como esto de red flag, que tampoco nosotros nos podemos excusar de ello como, ay, no, yo soy mujer, entonces yo puedo tener mis desbalances emocionales. No, al igual que ellos necesitan controlar y regular su agresividad, nosotros también nuestros atributos para poder glorificar al Señor. Y pues bueno, chicas, eso sería todo. Fue cortito porque pues sí hay un buen de diferencias entre hombres y mujeres, pero son las principales que la autora Ana nos menciona. Yo espero que si lo leyeron haya sido de ayuda y si no lo leyeron, pues que aún así pues haya aportado a ustedes. Y ahora sí, pues pasamos a la sección de preguntas y comentarios. Solamente déjenme terminar la grabación